esto no es de Dios, porque me está llevando a caer en pecado, me está llevando a hacerme daño. Esto no es de Dios, tú los identificas así. Pero ¿qué hay con aquellas áreas en tu vida o en mi vida que no queremos detectar porque no queremos abrir nuestro entendimiento a Dios? Estamos como que cegados en nuestros ojos espirituales. Y son pensamientos sencillos, ¿verdad? Tan chiquitos como: ¿para qué vas a la iglesia? Mira, ¿para qué te juntas con todos? No te hablan igual. ¿Para qué vas a esas células y es lo mismo? Y empieza el enemigo a trabajar con pequeños pensamientos. Y Cantares lo manifiesta de esta manera: cuidémonos de las zorras pequeñas, porque son las que echan a perder los viñedos. Esas zorras pequeñas hacen sus hoyitos bien chiquitos, se meten las tremendas por debajo y empiezan a roer las raíces de los viñedos y empiezan a echar a perder desde abajo hacia arriba. Tú no las ves por fuera, pero están allá abajo, están adentro ruñendo tus raíces. Y si no identificamos estas áreas en nuestra vida, vamos a fracasar en muchas cosas en medio de nosotros. Entonces Abraham creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué quiere decir esto? Que había un pensamiento de vida, pero también había un pensamiento de muerte. Había un pensamiento que decía: no, pues no creo que Dios quiera hacer algo. Y esos pensamientos pueden matar el sueño de Dios sobre tu vida, pueden matar la obra de Dios que quiere hacer en cada uno de nosotros. Lo puede destruir. Y estos dos pensamientos tenían una batalla intensa en la vida de Abraham. Yo lo creo así, porque uno podría llevarlo a cumplir el propósito de Dios para vida, pero si él hacía caso a lo que él veía en sus posibilidades, ese pensamiento lo iba a llevar simplemente a no llevar a cabo el propósito de Dios. Lo iba a truncar. Un pensamiento decía: no se puede, no puedes. El de muerte. Pero el de vida decía: sí se puede, porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, así va a ser. Qué tremendo, ¿verdad? Creo que uno de los hombres que tuvo esos pensamientos también fue Pablo, cuando dijo en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No viene énfasis. Y en las letras, en los WhatsApp, los mensajes son tan impersonales que no nos damos cuenta del sentimiento, de la expresión de la persona. Podrá estar la persona muy contenta y tú tomarlo a mal, decir: no, hombre, está enojado. No, pues está contento, nomás que simplemente: hola, buenos días. Y no hay nada más, ¿verdad? Pero el decir: hola, buenos días, cambia la cosa, ¿no? Porque lo estás viendo, lo escuchaste. Yo creo que Pablo yo no sé cómo lo habrá escrito Pablo cuando dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él estaba en una cárcel, en los lugares húmedos, oscuros, donde había enfermedades respiratorias y en la piel. Y estaba él amarrado y con cepos, encarcelado. Yo no se estaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? En mi exterior estoy como muerto, pero en mi interior me estoy fortaleciendo. O tal vez él pudo haber dicho: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no sé. Yo solo sé que él tenía un pensamiento muy claro en su vida. Y yo no le voy a hablar ni del líbrame Dios de hablarte del poder del pensamiento, porque eso no cambia nada. Sino qué semilla de pensamientos estás permitiendo en tu corazón que puedas albergar en tu vida para que puedas producir eso, vida o muerte. Dios nos libre de hablar del poder de tu pensamiento, porque solo Dios es soberano, ¿verdad? Y Él está por encima de todas las cosas. Yo creo que sin duda Pablo debió haber tenido dos tipos de pensamientos. Y antes de escribir, dijo: lo que yo escriba va a determinar lo que la gente va a empezar a vivir. O yo puedo ser de bendición para la gente de las iglesias, o yo puedo simplemente decirles mi queja y decirles: no, hombre, hermanos, qué mala onda, nadie me ha venido a visitar. Pastos crecidos, o sea, sacatones. ¿Por qué? Porque si alguien lo iba a visitar, decían: eres de los de Pablo, para adentro también, órale, porque había persecución. Pablo pudo haber dicho muchas cosas y pudo haber escrito: se la bañan, ¿verdad? En la nueva traducción de Monclovita la Bella había dicho: se la bañan, compadres, nadie me vino a ver. Ni siquiera una serenata, ¿verdad? Por la ventana, una alabancita de perdido por ahí, y irse corriendo: oye, ¿qué onda? Y nadie me viene ni a traer ni un alimento ni nada, y de perdido díganme que están orando por mí. No, Pablo decidió en su corazón darle gloria a Dios y decir: si yo puedo esta situación en Cristo, tú también vas a poder. Si yo estoy en esta condición en este momento, iglesia, yo te digo, yo creo que Pablo pudo haber sentido eso y dijo: yo voy a determinar un cambio en esto, porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Sin duda había pensamientos de muerte en Pablo, no lo dice la palabra, pero yo creo que él era una persona como tú y como yo. Está en una condición difícil, pueden venirte muchas cosas a tu mente, y eso no es pecado. El problema es si tú los abrigas
o los guardas y les crees, o simplemente dices, a ver, ¿qué dice Dios en esta situación? ¿Cuál será lo correcto? Pensamientos de muerte que vienen a la mente para matar o frenar lo que Dios quiere hacer. Es muy difícil hacerlo. No estamos preparados. No creo que suceda. Si tan solo fuéramos más, si tuviéramos más, podríamos lograr más. Y así vienen pensamientos constantes en nuestro interior. Y estos y muchos pensamientos van a venir a la vida del creyente para frenar lo que Dios quiere hacer. Yo creo que Pablo aprendió muy bien de esta lucha en la mente cuando él expresó estas palabras creo que fue en Colosenses, no, en 2 Corintios 10:5, que dijo, Pablo mismo escribió estas palabras: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo, ¿qué? Todo refrán, toda palabra que sale de mi boca, no, todo, ¿qué? Pensamiento. Dice, a la obediencia a Cristo. Usted no les va a pedir permiso a su pensamiento. Pues ¿cómo ves? ¿Qué piensas tú, cerebro? No, pues no se puede, porque el cerebro es la lógica, ¿no? En nuestra lógica podemos decir, no es posible. No va a suceder así. Las cosas no van a cambiar. No, las cosas están muy mal. Sí, la lógica dice eso, pero ¿qué dice la fe? Y debes de entrar en un tribunal de juicio para decir, algo debe de cambiar aquí en esta situación. En nosotros está el poder de la vida y la muerte, como dice la palabra, a través de nuestros argumentos, de lo que expresamos. Pero la Biblia habla de llevar cautivo los pensamientos, porque ahí es el campo de batalla espiritual, donde comienza la lucha del creyente para determinar el rumbo de su vida. Dice, porque cuál es su pensamiento, la persona es. Y dicen Proverbios, pero el que es libre va a caminar desatado, pero el que es esclavo caminará atado. Y el enemigo se ha encargado de poner vendas en los ojos, obstáculos en aquellos en los cuales Dios tiene un propósito glorioso. Oye, ¿tú crees que ya así de fácil ya el diablo te va a soltar? Claro que no. Él no quiere que tú te salgas de su reino, de su reinado, de su esclavitud, porque él busca esclavos del pecado. Claro que el diablo no va a decir, no hombre, ya se me fue ya estaba en la iglesia, bueno, está bien, uno menos, voy con este que sí se deja, órale. No, a veces déjeme decirle una cosa, me atrevo a decir esto: el diablo tiene más visión que tú y que yo, porque el diablo sabe lo que Dios puede hacer en tu vida y a través de ti, que ni tú mismo puedes creer. El diablo sabe que si tú te levantas a orar, que si tú te levantas a buscar de Dios, dice, me va a hacer una guerra tremenda en las tinieblas, me va a quitar almas para Cristo, va a empezar a compartir la palabra. Tremendo, o esta mujer, si se levanta y sabe que Dios está con él y empieza a entender el propósito de Dios, va a llevar mucha gente a los pies de Jesús. Y yo no quiero eso. O sea, sabe la capacidad que tú tienes delante de Dios, que ni tú mismo te la crees, que tú vas a ser un obstáculo tremendo para las tinieblas, que tú eres una herramienta poderosa en las manos de Dios cuando Él te quiere usar. Se te va a levantar el mismo infierno y tú no te vas a dar muchas veces cuenta. Y a veces como cristianos, como creyentes, nos sentimos tan débiles, tan pequeños, pero dice el Señor, mía es la batalla, yo pelearé, no tendrás que pelear tú. Él ha vencido en la cruz del Calvario, pero no solo venció a la muerte, sino también venció a Satanás. Venció al pecado y venció a tu enemigo. Aleluya. Gloria a Dios por esos amenes, porque significa que lo estás creyendo, aunque tú te sientas así como que no me la creo mucho. ¿Por qué crees que te quiere desviar del propósito de Dios poniéndote relaciones incorrectas, que te metas en caminos equivocados? ¿Por qué cree usted que cuando va bien delante de Dios y pum, de repente se te abre una puerta de oportunidad para que trabajes el día que tú le sirves a Dios? Bueno, hablando de los domingos, no es malo trabajar, hay turnos, pero resulta que ya no puedes venir para nada a la iglesia. Resulta que ya no puedes ni servir entre semana. Resulta que, ¿por qué? Porque el enemigo hasta derrama sus bendiciones y tu pensamiento equivocado, decir, mira, ya Dios me bendijo. No, Dios te está estorbando. El diablo te está estorbando para que cumplas el propósito de Dios y le sirvas más, que cumplas tu responsabilidad como matrimonio, como varón, como mujer, en un trabajo estable, pero te está robando el tiempo de oración, de comunión con Dios, y no te has dado cuenta. Tú te vas a dar cuenta con el fruto que manifiestas. Tú vas a tener que pesar y determinar tus relaciones con el fruto que estás manifestando. Colosenses 2, 13 al 15. Y estando ustedes muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne,
Él les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Aleluya. Algunos tienen su visión espiritual distorsionada porque tienen una venda. Una persona con una venda en los ojos no puede ver. No puede ver a dónde va, no puede ver hacia cómo está su condición, porque piensa que todo está bien. No, no está bien, todo está bien. No, no está bien. Vas por camino de muerte, por camino de perversidad. Te estás desviando del propósito. Todos sabemos que una venda tiene la función de atar, de sujetar, de forzar e impedir el movimiento. Las vendas tienen el propósito de que el creyente no avance, de que el creyente no vea, de que el creyente no sea libre y desatado para levantar sus manos, libres de culpa y de vergüenza, porque Jesús ya lavó con su sangre preciosa su condición. Por tanto, desatar una venda habla de desengañarte a ti mismo, de salir de un estado en el cual uno se encuentra. Las vendas no te dejan avanzar. Hace mucho en una reunión de jóvenes hicimos una actividad y pusimos un papelito de baño en los pies. Y dijimos, trata de avanzar. No, pues lo rompieron luego, ¿verdad? Y dije, bueno, pero vamos a ponerte más papel de baño. Que tú digas, ay, pues, ¿qué tiene de malo esto? Y venía el chamuquillo y le ponía un papelito. Me pude zafar fácil, hombre, no pasó nada. Bueno, y sigues caminando en cosas equivocadas, y viene el enemigo y te pone más papelito, pero de doble, 3, 4, 5, 10 vueltas, 20 vueltas. Oye, ya no podían caminar. Aunque fuera papel, no lo podían romper. Tenían que estar con los pies juntos y no podían caminar. Tenían que brincar. Hasta ridículo se ve uno, ¿verdad? Pero no te das cuenta. Porque el enemigo se encarga de poner ataduras, ligaduras de muerte, de impiedad. Y en la Biblia encontramos por lo pronto un par de personajes que le quiero compartir. Estaban atados con vendas espirituales, pero que Dios vino a desatarlos y vino a librarlos de esas ataduras. El primero fue Pablo. Cuando él era Saulo de Tarso, llamado Saulo de Tarso, él era un sicario. Le pagaban por matar cristianos. ¿Sabías tú eso? Por la orden del emperador en ese tiempo, el imperio romano empezaba a hacer persecución a los cristianos. Y vemos a un Pablo que había sido estudiado, era alguien adiestrado en las leyes romanas, en las mejores escuelas del imperio. Él era una persona estudiada, una persona culta, inteligente, preparada. Aún en las artes de la milicia había sido preparado. Él sabía quién era. Él tenía una autoridad tremenda, tenía credenciales, tenía títulos, que la gente lo respetaba. Dice en las escrituras que camino a Damasco se le presenta el Señor y él cae a tierra. ¿Se acuerda? Pero él tenía una venda muy grande, una venda de religiosa, porque él decía, yo estoy haciendo bien en matar cristianos, yo no tiene nada de malo. Él tenía una venda que no le hacía ver que estaba mal. Vemos a un líder tremendo como Hitler. Hitler, en su autobiografía, él escribe que desde pequeño nunca recibió amor y siempre recibió maltratos. Cuando él habla de sí mismo, escribió, ¿verdad?, de la autobiografía de Hitler. Fue un tremendo líder, pero él decía, yo estoy bien. Matar judíos es bueno, porque estoy erradicando la raza impura para que salga la raza perfecta, ¿verdad?, que él consideraba en ese momento. Pero Pablo perseguía y él estaba ciego. Dice la palabra que la luz de Jesús, cuando él se le apareció, lo dejó ciego totalmente. Porque cuando se caen las vendas, es preferible estar ciego físicamente, pero con los ojos abiertos espirituales. Y Pablo tenía los ojos físicos impedidos. Y esa voz del cielo que Pablo le dijo, ¿quién eres tú? Dice, soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dice, y estás ahí dándole, ¿verdad?, duro a perseguir a mi iglesia. Dice, vas a ir con Ananías. ¿Sí era Ananías? ¿Sí? O Abraham, no se crea. Vas a ir con Abraham, ya confundí, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento. Vas a ir y te va a imponer manos y te va a hacer de vuelta la vista. Le dijo el número, la calle y toda la cosa. Y Dios se le reveló también en voz y en sueño a Ananías. Dijo, va a venir este hombre y vas a imponer tus manos sobre él. Y él decía, Señor, ¿sabes tú de quién estás hablando?
Si yo lo dejo entrar a mi casa, me va a matar a mí, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. ¿Cómo es posible que me lo estés mandando? ¿Qué te pasa? Pero Dios le dijo, ¿verdad? Este tiene un propósito, yo tengo un propósito para él. Y haz lo que te estoy diciendo que hagas. ¿Podría la luz de Jesús haberlo hecho directamente y simplemente, así como lo dejó ciego, haber sanado a Pablo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿por qué Dios le pide a alguien, a un instrumento que todavía duda, como Ananías? Porque él usa a la gente y prueba nuestra obediencia y sabe lo que hay en nuestros pensamientos y en nuestro corazón. Dios está en el asunto de trabajar los procesos en nuestras vidas. Otro personaje en la Biblia es Jonás, las vendas del prejuicio. Dios había mandado un juicio sobre Nínive y dijo a Jonás: ve y pregona en Nínive que voy a destruirlo de aquí a tanto tiempo. Y dijo, Jonás no quería ir, decía, no hombre, porque en Jonás tenía fama de gente mala, gente fraudulenta, robaba, engañaba, tenía dioses ajenos y era conocido como un lugar de comercio y había mucha tranza por ahí. Y él estaba enojado con Nínive, pero Dios trató asuntos. Como él sabía cómo era la gente en Nínive, había una venda de prejuicio. Por eso empezó a desobedecer Jonás. ¿Se acuerdan de la historia? Jonás se aparta del lugar, se va al otro extremo de Nínive y dice, no, yo agarró un barco y se fue bien lejos, alejándose de Nínive. Cuando Dios le dijo, ve a Nínive, y sucede lo que sucede, empieza a enfurecerse el mar y echan suerte los marineros. Dicen, es que alguien aquí, algo hay, alguien está haciendo algo malo. Y estaba dormido estaba dormido ahí abajo de este Jonás. Dice la palabra que sale Jonás y dice, no, pues es que yo sirvo al Dios altísimo, al Dios de las tempestades y al Dios de los mares. Dice, con razón nos estamos uniendo por tu culpa. ¿Qué has hecho? Dice, no hombre, es que le desobedecí, hombre, y no quise ir a Nínive. No lo dijo así tan campante. Dijo, pues te vamos a echar al mar para que Dios nos perdone. Y lo echaron al mar. Por eso dije, pues sí, échenme. Él prefería morir en lugar de ir a pregonar salvación. Imagínate eso. Lo echan al mar y viene un gran pez. No dice la Biblia que era una ballena, dice que era un gran pez. Así como tampoco la Biblia dice que era una manzana. Yo creo que era una tuna porque estaban tapados. Bueno, entonces no, tampoco dice que era una tuna, el fruto prohibido, ni una manzana. Dice que era un fruto prohibido. Imagínense lo que quiera, ¿verdad? Pero después de todo esto, él va medio a regañadientas y entendiendo que solo Dios puede transformar las situaciones. Dijo, bueno, pues está bien, te voy a hacer caso. Va y pregona en Nínive. Dice, Jehová dice que de aquí a tantos días viene juicio del cielo por sus pecados. Si ustedes no se arrepienten, dice, esto se va a destruir. Oye, los lugareños lo escucharon, se lo hacen saber a oídas del que gobernaba el lugar. Y el que gobernaba el lugar rasgó sus vestiduras en señal de lamentación y de arrepentimiento, y mandó pregonar a todo el pueblo. Y les dijo, de aquí en más, dice, de aquí vamos a tener días de ayuno, a ver si Jehová, el Dios de los cielos, tiene a bien el mirar nuestra condición, que le pedimos perdón. Dice, y ordeno que desde el más chico hasta el más grande esté en ayuno. Y era día de recalentado, hermanos. No se cree. Dice, no solo los chicos y los grandes, sino también las bestias que tienen en el campo y los que están, los perritos, los gatos, o sea, todo lo que tengan, no le van a dar de comer ni agua, dice. Ojalá y Dios nos perdone de esta calamidad que viene sobre nosotros. Oye, recibieron el mensaje más ellos que Jonás, porque había una venda de prejuicio en Jonás. No se daba cuenta. Él veía los pecados terribles de Asiria, pero no veía los pecados de su pueblo Israel. Jonás veía lo de otros, pero no lo de adentro. Y los prejuicios pueden atar fuertemente la vida de las personas a tal punto que la controlen totalmente. No, el que hacía esto, no, gracias, no quiero nada con él. Oye, pero ya está congregándose, mira, está buscando de Dios. No, gracias, no. Empezamos con prejuicios. Oye, el que era así, pero ahora dice que está empezando a buscar cambiar su vida y no, pues no. Ahora tiene que dar frutos, ¿verdad? También, de arrepentimiento. Nosotros, al igual que Pablo y Jonás y otros más, hemos venido al Señor con muchas vendas espirituales, religiosas, de prejuicio, ataduras.
de desconfianzas religiosas, rechazo, miedo, soledad. Y otros hemos llegado con incluso vendas de muerte, de depresión, de tristeza, de angustia, desolación, desesperanza, desánimo, tristeza, amargura. Toda clase de vendas que oprimen, destruyen sueños, anhelos e impiden nuestro avance y nuestro crecimiento espiritual. Pero también las vendas pueden cubrir algunas partes en nosotros mismos. Y ese es el problema, que cuando no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, pensamos que estamos bien. Muy bien, dice las escrituras en Corintios, 2 Corintios 4:4. Diga conmigo: las vendas en mi entendimiento, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, de los que no conocían de Cristo, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si usted dice: ¿por qué no conoce de Dios? Tienes que orar por él, porque hay una venda muy fuerte llamado ceguera espiritual que no le permite ver la luz del evangelio. Está atado a tiene esas ataduras. Tienes que orar para que se quite esa ceguera espiritual. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que no andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Resulta que Pablo escribió acerca de la mente, y dice creo que es el libro de Filipenses, que debemos de tener la mente ¿de quién? De Cristo. Porque la mente que tenemos nosotros es corrompida, no está renovada, no está amoldada al propósito de Dios. La mente de Cristo viene a cambiar nuestro entendimiento. Cuando antes decíamos: ¿por qué tengo que obedecerle al ujier? A ver, ¿por qué? ¿Por qué tengo que obedecerle al pastor? A ver, ¿por qué tengo que obedecerle a mis papás? ¿Por qué tengo que hacer esto? Si aquí que tiene, hay libertad en Cristo, ¿verdad? Y vienes bien salsa, ¿verdad? Salsa búfalo, picante, extra picosa, extra, ¿verdad? y no te has dado cuenta que no has cambiado tu entendimiento de que en la obediencia hay bendición, y que la Biblia enseña que debemos de sujetarnos unos a otros, y que debemos de mirar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es la mente de Cristo. Y a veces le decía yo a unos pastores en una junta, y lo aplico al día de hoy: ¿cuál será el espíritu de Cristo en esta situación? ¿Será que se suceda esta situación incorrecta, o lo correcto es hacer esto otro? ¿Cuál será el espíritu de Jesús? Porque uno diría: no, pues que caiga fuego, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué quiere el Señor? ¿Qué quiere Dios hacer? ¿Verdad que sí? Se nos enseña su palabra. Dicen las escrituras que también, además del entendimiento, hay vendas en nuestros ojos. En el libro de Reyes, en el segundo libro de Reyes 6:15-17, estaba el criado del profeta, y estaban rodeados de una multitud de enemigos. Y dice el criado: Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos que nos rodearon. Y él se le quedaba viendo al profeta, y él se veía a sí mismo y decía: ¿cuál es más? Somos tú y yo nada más. ¿Quién entra primero? Órale, ¿verdad? Y estaba un ejército sitiándolos. Pero el profeta Eliseo dijo: te ruego, oh Jehová, oró por él, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dan un aplauso al Señor si tú lo crees, aleluya. Porque cuando tienes los ojos cerrados espirituales, no ves lo que Dios puede hacer en esa situación. Señor, yo no veo tu respuesta aquí, no veo que las cosas mejoren acá, pero te pido que abras mis ojos. Solo Dios nos puede abrir el entendimiento y los ojos para poder ver lo que nosotros no podemos ver. Muchos de nosotros tenemos que pedirle constantemente a Dios: Señor, abre mi entendimiento y mis ojos, porque si yo sigo así me voy a morir de la angustia. Hoy con el COVID, por todo teníamos temor. Viene un espíritu de temor muy fuerte. ¿Y si me pasa esto? ¿Y si le pasa a mis hijos? ¿Y si le pasa? ¿Y si nos morimos? ¿Y si le pasa a alguien? O sea, hay un espíritu fuerte. Tuvimos que orar y decir: Señor, abre nuestros ojos, porque queremos verte a ti y no ver las circunstancias. Ayúdanos a ver y a creerte a ti, Señor, y empezar a caminar en esa área de fe, porque necesito verte. Necesito ver que tú estás obrando, porque yo no sé qué voy a hacer, qué va a pasar, aleluya.
Nosotros creemos en que Dios, en un Dios que sana, ¿verdad que sí? Que libera, obra, salva y hace milagros. Pero ¿de qué manera lo vamos a creer? ¿Con una visión física? Si no lo veo, no lo creo. O con una visión espiritual. Empezar a darle gracias a Dios por lo que no tienes. Empieza a dar gracias a Dios por fe. Decir, Señor, gracias porque por fe hoy el pastor nos va a invitar a todos a comer. No abusen, no abusen. Dice la Biblia que no abusen de la gracia, hermanos. No abusen de la gracia. Si no es casa hogar, ¿verdad? Para todos. Pero ¿de qué manera podemos impedir que o limitar nuestra visión espiritual? Hay otra venda también. Diga conmigo las vendas en nuestra boca. Diga conmigo entendimiento, ojos, boca. Dice la palabra en Joel 3:10 que hagan espadas. Voy a leer la otra versión. Además, ustedes ayúdenme con esta, siguiéndola, por favor. Que hagan espadas de sus asadones y lanzas de sus hoces, y que el débil diga, yo soy fuerte. Oye, pero algunos estamos en la lucha, en la batalla, y lo que te sale, no puedo, yo no soy fuerte, no puedo más. Y empieza a cantar, sola con mi soledad. Hasta le subes todo el volumen. Sola con mi es más, la empieza a cantar en alta voz como la chimoltrufia. Sola con mi soledad. Y empieza así. Ay, Señor Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya te llegó, ¿verdad? La boca tiene mucho que ver. Y hay vendas en nuestra boca que nos amordazan. Está así que no te deja hablar. Y tú quieres ver la gloria de Dios y dices, Señor, mira, qué difícil es. ¿Por qué te hablo mucho de mi vida y mi experiencia y de mi pasado? No es porque haya sido traumado. Bueno, sí fui muy traumadillo, ¿verdad? Pero Dios me sanó. Pero no voy a hablar de ti. Bueno, vamos a hablar de entonces. No se crean. No quiero hablar de ti ni mucho menos. Entonces tengo que usarme de ejemplo. Pero recuerdo que empezaba a caminar en la fe. Empezaba a caminar con Jesús. Y yo llegaba a mi habitación. Nadie era cristiano más que mamá. Imagínate, 3 hermanos más en la casa. Dormíamos todos juntos. Una familia acomodaba, porque uno se acomodaba así, otro así, otro así. Nos acomodamos muy bien. Y 3 hermanas en otra habitación, y papá y mamá. Éramos 9 de familia, imagínate. Pues yo llegaba bien contento de la iglesia. Y llegaba y que tú, que mi perfume, que la camisa, órale, y empezaban los catorrazos, miau, como los gatos. Y empezaban miau, y así todo el rollo, ¿verdad? Entonces, pues ahí le entrabas también, como lucha libre, ¿no? Oye, de repente Dios habló a mi vida y me decía, tú tienes que pelear una batalla por tu familia. Y yo, pues ¿cómo peleo esa batalla? Y cuando iba al culto empecé a aprender que debía orar en mi habitación, debía orar por mi familia y hablar las cosas que no son como si fuesen. Y yo entraba y decía, pues yo como joven de 16, 17 años, ¿qué puedo hacer? ¿Cuál será la diferencia? Y empecé a conocer a ese Dios que ayudaba a los muchachos que se atrevían a creerle a Dios y que peleaba sus batallas y que podían vencer gigantes como David. Yo no conocía esas historias. O sea, pues si la Biblia lo dice, pues ha de ser cierto. Y empezaba a orar, Señor, en las camas. Señor, daba un paso, una cama. Señor, daba otro paso, la otra cama, ¿verdad? Porque no era que me voy a pasear por el cuarto, así, Señor, o por esta cama. Pues no me podía pasear por la cama, por la habitación, ¿verdad? Estaba chiquito. Luego voy a las caballerizas, a las albercas. En eso me caí de la cama, ¿verdad? Lloraba, Señor, toca a mis hermanos, Señor, porque se pelean mucho, nos peleamos mucho. Ya no le demos tanta lata a mamá. Oye, las cosas cambiaban, el ambiente cambiaba. Y cuando tú empiezas a proclamar en tu vida, en tu matrimonio, Señor, yo creo que tú diste esta promesa. Cuando enfrentamos luchas de salud, mi esposa y yo, por las tumoraciones que ella desarrollaba, era tan fácil abrigar pensamientos de muerte. Decir, Señor, ya te la vas a llevar, Señor, ¿verdad? Se está desangrando esta mujer y no le hallo por dónde ponerle tapón. O sea, ¿cómo se pone esto? ¿Cómo funciona esto? Yo no soy doctor. Y decimos, Señor, tú tienes promesas de bien, tú tienes pensamientos de bien, no de mal. Dios, tú eres nuestro sanador. Te pido que se seque esa fuente, Señor, y que cuando vayamos al doctor las cosas cambien. Ayúdanos en esa fe. Y empezamos a orar. Y cuando iba al doctor, dice, usted no trae nada, señora, no sé por qué sangró. Y yo por dentro, es que andaba de sangrona mi esposa. Sí. No sé por qué traía pero era mucho sangrado. El símbolo era una antecedente de tumoraciones. Dice, mire, ya chequé muy bien, no tiene nada. Y así ha sido para la gloria de Dios, ¿verdad?
Dios ha secado esas situaciones, ha cambiado de situaciones que no imaginábamos. Pero tú tienes que hablar vida, tú tienes que hablar propósito. Habla la palabra, confiésala para ti. Dice: Señor, tu palabra dice esto para mi vida. Señor, yo creo en tus promesas. Y la fe habla aún lo que no es como si fuera. Romanos 4:17, como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Amén. Nueva Traducción Viviente dice: a eso se refieren las escrituras cuando citan lo que Dios le dijo a Abraham: te hice padre de muchas naciones. Abraham era simplemente el nombre sin la H, tenía un significado, pero cuando le ponen la H, Abraham era padre de multitudes, ¿verdad? De muchas personas. Y él tuvo que empezar a hablar de su nombre. Cuando decían Abraham sin H, pues sí, soy esto nada más. Pero cuando él empezó a creérsela, empezó a decirse Abraham y decir: el Dios, la promesa que Dios me hizo, que voy a ser padre de multitudes. A eso se refieren las escrituras: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y crea cosas nuevas de la nada. Aleluya. Tú tienes que proclamar alabanza en medio de la tristeza, proclamar adoración a Dios. La alabanza es un arma poderosa que destruye potestades. ¿Tú lo crees? Mira, si el diablo no huye por la alabanza, va a huir por cómo le cantas a Dios. No te preocupes. No les causó gracia, ¿verdad? Pero bueno, acuérdate que hay un filtro. No es tanto cómo le cantes, cómo cantas a Dios, ni en qué tono estás, o si eres un buen cantante. Estás declarando con fe lo que hay en tu corazón, lo que dice la palabra. Estás proclamando vida, estás proclamando el reino de Dios. La segunda cosa es que tú tienes que proclamar la alabanza a Dios, porque cuando el pueblo de Dios iba adelante, ¿sabes a quién enviaban adelante en la guerra? No enviaban a los arqueros, ni a los de caballo, ni a la gente armada y poderosa. Enviaban a los músicos. Hazme el favor, ahí va el bajista. Tum, 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 tum. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Y estaba el de la batería ahí, el de los tambores. Tú dirás: ¿a poco? O sea, estos matachines que quieren aquí, ¿verdad? ¿Vienen aquí a danzar o qué? ¿A hacer que llueva o qué querrán hacer? Imagínate el enemigo burlándose del pueblo de Israel. Lo que no sabía es que esas personas que iban delante iban con vestiduras de ornamenta sagrada delante de Dios. Y ellos decían: si Dios dijo que fuéramos adelante, la obediencia traía victoria. Dijo: vamos a ir delante del pueblo de Israel, porque el Dios es nuestro capitán y Él pelea nuestras batallas y va delante de nosotros. Ellos no iban con su instrumentito ahí nada más, iban proclamando la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Muchas veces los enemigos eran confundidos, se mataban unos a otros. El diablo se confunde. El diablo no sabe qué hacer contigo cuando tú te metes a adorar y alabar a Dios. Cuando vas delante de la presencia de Dios, no hay enemigo que se te quiera oponer, porque abres camino en el nombre de Jesús. Cuando yo empecé a ver entendimiento, diga conmigo entendimiento. Dice la palabra que debemos de orar en el Espíritu, pero también con Él. A veces oramos de: sí, Señor, gracias por este día, aleluya, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. 20 gloria a Dios y nunca dijiste nada. No hay entendimiento. Pero cuando hay un entendimiento, tú puedes decir: Señor, tu palabra dice esto, y yo creo que podemos actuar de esta manera porque tú vas con nosotros, porque ya te he creído a tu palabra, he creído a tu nombre, y oramos conforme a tu voluntad y a tu propósito. Y empiezas a orar de una manera distinta. Cuando empieza a haber entendimiento, tú sabes lo que estás haciendo y estás abriendo camino. Sabes que lo que estás actuando en adoración a Dios está llegando al cielo. Están caídos. Mira, cuando estamos danzando aquí delante del Señor, yo no veía personas brincando, veía muros caerse en lo espiritual, aleluya. Veía el enemigo aplastado debajo de tus pies. Cuando tú le danzas al Señor, hay una libertad para ti, pero estás provocando algo en lo espiritual también. Dios no está atado, pero estás desatando lo que Dios tenía preparado para ti. Dios no está atado por nosotros, pero muchas veces nosotros atamos lo que Dios quiere derramar sobre nuestras vidas y lo detenemos, porque no lo creemos. Pero cuando lo haces en el Espíritu, dice: Señor, le estamos aplastando la cabeza a Satanás, porque hay un enemigo que está peleado contra ti y contra mí. Hay un diablo bien diablo, y hay un enemigo que quiere verte destruido, quiere robarte, matarte y destruir. Y tú no lo ves porque es algo espiritual. Tú te tienes que tomar del Señor. Decir: las armas de mi milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas en el nombre de Jesús. Aleluya.
Te comparto 2 vendas más. Una venda más. Hay vendas: entendimiento, diga conmigo, entendimiento, ojos, boca, manos y pies. Estaba en la palabra de Dios, enseña la Biblia cómo nuestras manos hablan de nuestras obras y los pies hablan de nuestros caminos. Cuando hay vendas que atan nuestras manos, no nos dejan hacer, diga conmigo, hacer. Cuando hay ataduras en los pies, no te dejan avanzar, moverte. Y a veces muchos quieren hacer algo para Dios, servirle, y no te permite porque hay una atadura. Ay, como quisiera bendecir, como quisiera hacer, y no puedo. Hay una atadura espiritual ahí. Y tú esperas a que suceda algo cuando tienes que empezar a romper esas cadenas en tu vida para que puedas ser de bendición en la obra de Dios. Está impidiendo que obremos y caminemos conforme a su voluntad. ¿Qué te impide hacer algo para Dios? ¿Qué te impide? ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide avanzar en su obra, en su voluntad? No hay nada más triste que ver a un cristiano con estas ataduras impidiendo de hacer nada para la gloria de Dios. Lo que hagamos siempre sea para la gloria de Dios. Que lo que hagas, tus obras, alumbren y glorifiquen al Padre. Salmo 118, 14. El Señor es mi fuerza y mi canto de victoria. La otra versión: Él es mi Salvador. Se escuchan los cantos de victoria y alegría en los hogares de los justos. La mano del Señor ejerce el poder. El Señor levanta su mano en señal de victoria. La mano del Señor ejerce el poder. No moriré, pues viviré para contar lo que ha hecho el Señor. Le pido a los hermanos que me ayuden a ministrar, por favor, al frente. La mano de Jehová y la mano de Dios. ¿Quién será las manos de Dios aquí en la tierra? ¿Sabías tú que somos nosotros? Somos su iglesia. ¿Quién será los pies de Dios aquí en la tierra? ¿Los ángeles? No, somos nosotros. Dice la palabra: ¿quién irá? Dios dijo, se hizo esta pregunta: ¿quién irá? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Quién les llevará y les hará notificar la luz de mi palabra? E Isaías respondió: heme aquí, envíame a mí. ¿Puede decir conmigo, heme aquí, envíame a mí? ¿Puede decir conmigo, yo soy las manos y los pies de Dios? Pero hay manos atadas a veces. Hay una iglesia atada a veces. ¿Cómo es una iglesia atada? Que no da, no ofrenda, y no avanza el reino. No, pastor, es que Dios no se vale solo el dinero. Es que es importante el dinero. No, el amor al dinero es el problema, pero el dinero es importante porque sostiene, edifica, levanta, suple, construye, hace, compra para dar, etcétera, etcétera. Compra mobiliario, compra cosas. Y la iglesia está atada a veces porque la gente no le ha creído a Dios y no ha experimentado la libertad en Cristo Jesús. La gente a veces está atada en movilizarse y decir: ¿para qué vamos tan lejos, hombre? Vamos mejor aquí con los vecinos y ya. ¿Para qué salimos a evangelizar? ¿Para qué salimos a compartir tan lejos? No tiene caso. Y la iglesia está atada en sus pies. Que no quiere salir a proclamar el evangelio. No quiere salir ni con su propio vecino a invitarlo a la célula. ¿Cómo quiere ir más lejos? Y a veces hay una iglesia atada. Y yo creo que aquí no está esa iglesia, porque estamos aprendiendo a vivir en libertad, a caminar en los propósitos de Dios. No se trata que trabajemos para una persona, se trata que nos adentremos en el propósito de Dios. Esta obra no es obra de hombre. Esta obra no es una obra de una persona. Y no es trabajar para el pastor, trabajar para un grupo. Es para el reino de los cielos. Yo estoy pensando en mis legados de mis generaciones. Yo estoy pensando en los hijos de mis hijos de mis hijos. ¿Dónde se van a congregar? ¿Dónde van a estar ellos cimentando y sirviendo al Señor? ¿Dónde van a crecer? ¿En qué lugar? Pero muchos no tienen la visión porque hay una venda tapada. Y decimos: ¿para qué construimos? ¿Para qué gastamos? ¿Para qué adecuamos los baños? ¿Para qué? No estamos teniendo la visión, hermanos. Y cuando tenemos la visión decimos: manos a la obra. El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nos levantará, como dijo Nehemías. Nehemías era una persona. Nehemías era uno que entendió el propósito de Dios. Y cuando Dios habló a su vida y le mostró cómo estaban los muros de Jerusalén destruidos, Él se quebrantó. Dice la palabra que estuvo en lloro y quebranto. Y: Señor, ¿cómo es posible que mis hermanos estén en esa condición, Señor? ¿Cómo es posible? Dice, y el Señor le dijo: pues yo necesito a alguien que se levante y lo haga.
Y la misma gente de donde estaban las murallas, porque una ciudad sin murallas es una ciudad que no se respeta. Una familia que no tiene los muros levantados no sale adelante. Los muros de protección de la ciudad estaban derribados. Y una ciudad así estaba a merced de sus enemigos y podían entrar a placer y como ellos quisieran. Y eran robados, no había prosperidad, no había ánimo. La gente ya no quería hacer nada, tenía temor. Se levanta, diga conmigo uno. Diga conmigo fuerte, uno. Se levantó uno llamado Nehemías. Y ese Nehemías dice la palabra que en 52 días terminó la construcción. Pero pasó todo un proceso. Lloró delante de Dios, dijo: oh Jehová, ten misericordia de tu pueblo. Permíteme ir y usa mi vida para que podamos reconstruir las murallas, que podamos levantar el lugar. Él decía que yo estoy muy lejos, o sea, a mí ese problema allá está. Pero se le quitaron las vendas de los ojos. Dijo: en mi casa hay necesidad, en mi pueblo hay necesidad, en mi ciudad hay necesidad. Y cuando se convoca algo para el reino de Dios en la ciudad, a veces ni vamos, a veces ni le echamos ganas, porque decimos: no, que lo haga tal iglesia, otros grupos. Cuando Dios nos está llamando al reino de Dios, a edificar nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque estamos preocupados por nuestra ciudad. ¿A poco no? Ay, no escuché amenes. Amén. Cuando hay una iglesia que se levanta, empieza a caminar, empieza a obrar, empieza a disponerse. Y Dios quiere levantar un ejército, que no es un ejército interior en la comodidad del calor de una casa solamente, sino sale al que está afuera también, sale a la plaza, sale con aquellos que lo necesitan. Es luz donde se puso a trabajar, es sal en la tierra donde usted está elaborando. Porque usted ya no tiene vendas en los ojos, ni vendas en las manos, ni vendas en sus pies, mucho menos en su entendimiento y tampoco en sus labios, porque están proclamando verdad y vida. Que hay de aquellos que se empiezan a desanimar por alguna situación en lo personal y empiezan a decir: no, pues yo no creo. Estás vendado en tu propia vida. Tal vez tú necesitas ser libre primeramente tú, para poder creerle a Dios que puede hacerte el hombre que Dios quiere hacerte que seas, y ser el esposo, la esposa o el hijo que Dios puede hacer y levantarse y levantar tu vida. Dios quiere obrar en ti. Termino con esto. Hay personas que les gusta estar con Jesús, pero Jesús le gusta estar solo con ciertas personas. Jesús es amigo de todos y Jesús nos ama a todos. Pero le aseguro que cuando Jesús caminó en esa tierra, Él no iba con cualquier persona. Él se agradaba con algunos que querían que estuviera con ellos. Muchos quieren estar con Jesús, les gusta estar con Él, pero hay personas que a Jesús le gusta estar con ellas. Jesús se siente complacido, dice: en esta casa me honran, en este matrimonio soy honrado, en esta vida, está en su trabajo, me siento honrado. Realmente soy su Señor y su Salvador. Jesús se complace de aquellos, le gusta estar con aquellos que le honran, que cuando nadie los ve pueden decir: Él me está honrando aun cuando nadie lo está viendo. Él está sacrificando situaciones, cosas por amor a mi nombre. Jesús se deleita, se complace y le gusta estar con esas personas. Jesús, tenemos que decirle que Él debe de entrar a nuestra casa. Y termino con este pasaje, con esta historia. Estaba Jesús siendo amigo, era amigo de Lázaro, porque Jesús tiene amigos. Fíjese, Lázaro no era apóstol, profeta, maestro, ni discípulo, ni siquiera era un seguidor de Jesús que andaba con Él a todos lados, pero era amigo de Jesús. Los títulos no te dan intimidad con Él. El hecho que seas líder, alguien de persona encargada de algo, no te garantiza intimidad con Jesús, no te garantiza la amistad con Jesús. El hecho que yo sea pastor, el título no me garantiza el ser amigo de Jesús. Pero Jesús tenía un amigo que ni siquiera tenía títulos, llamado Lázaro. Marta y María le mandan llamar: Jesús, está por morir Lázaro, ven por favor y sánalo.
No llega Jesús a donde estaba Lázaro, ya había muerto, tenía varios días que estaba ya muerto. Le reclaman María, estaban ahí las hermanas de Lázaro y la mujercita, decían: Jesús, llegaste tarde, ya se murió tu amigo. Esa es la palabra que Jesús lloró y se conmovió, pero también dijo: esta muerte no es para perdición, sino esta muerte es para que la gloria de Dios sea vista en esta casa. Y ya lo habían enterrado, ya lo habían sepultado, puesto en una tumba. Y las tumbas no eran profundas hacia abajo, eran en piedras, eran como cavernas o cuartitos. Y lo encerraban en una piedra para que nadie se robara, porque le ponían cosas adentro. Lo envolvían en un lienzo para preservar el cuerpo y lo ungían con algunas cuestiones aromáticas para tener un duelo con el fallecido. La piedra estaba ya puesta. Dice la palabra que cuando Jesús llega al sepulcro, dice: llévenme con Lázaro. Dice: él no está muerto, él duerme. Y decían: Señor, sí duerme, porque tú lo resucitarás en el día postrero. No hablo de ese dormir. Hablo de que él abrirá sus ojos y resucitará. ¿Me explico? Y cuando llega Jesús a la piedra, ahí está la escena. La gente veía muerte, veía sus ojos físicos en sus vendas. Decía: ya lo perdimos, ya no está vivo, ya no está con nosotros, ya se acabó el ciclo de vida que Dios tenía para él. Pero Jesús, en su autoridad, le habló a Lázaro desde afuera. Le dijo: Lázaro, sal fuera. Se dice por ahí que los estudiosos dicen que no, que qué bueno que llamó por su nombre a Lázaro, porque como Jesús resucita muertos, no dijo: ven fuera. Y pudieron haber salido varios del sepulcro, ¿verdad? Que Jesús fue específico, le dijo: Lázaro, sal fuera. Y le dice a las personas de ahí: remuevan la piedra, porque el milagro está hecho, pero alguien tiene que remover la piedra. El milagro ya lo hizo Dios para ti, pero tú tienes que remover piedras, obstáculos. Es decir, tenemos que abrir camino aquí porque viene la gloria de Dios. Tenemos que preparar este lugar porque viene más gente. Tenemos que ampliar, tenemos que construir porque viene gente a este lugar. Me estoy explicando. Aquellos que no tienen vendas en los ojos, tenemos que establecer los cultos bien, las células, porque viene gente. Aquel que tiene venda dice: ¿para qué tanta reunión, hombre? ¿Para qué tanto convivio? ¿Para qué? No está teniendo visión. ¿Para qué tanto arreglo? ¿Para qué tantas cosas? Tú no estás viendo más allá. Tú tienes que pedirle a Dios que abra tus ojos para que digas: nos surge hacer algo. Tenemos que arreglar bonito, tenemos que dejar preparado, porque si no, ¿dónde vamos a meter tanta gente? Pero mientras la iglesia sigue vendada, mientras la iglesia sigue paralizada y no puede moverse ni avanzar, sino solo puede dar brinquitos, porque Lázaro cuando movieron la piedra, empezó a salir. Imagínate, estaba todo vendado y Lázaro dijo que daba brinquitos y brinquitos. Y de brinquito y brinquito Jesús le dijo: vayan y desátenlo. Porque Dios se vale de la iglesia y de personas que son enviadas para romper las ligaduras que están atando a la gente de allá afuera, que no conoce de Dios. Y hoy Dios nos quiere decir: hay gente vendada allá afuera que necesitan ir a quitarle las vendas de sus ojos. Yo estoy dispuesto a darles vida eterna, pero tiene que haber una voz profética, tiene que haber una voz de esperanza, una voz del cielo que está proclamando mi nombre en Monclova. Yo quiero usar a mi iglesia. Yo no quiero usar solo al pastor, porque el reino de los cielos es la iglesia. No es mi reino, ¿sí me explico? Dios me libre. No es mi reinito, ni mi grupito, ni mi yo estoy. No. Es el reino de Dios. Y cuando tú has entendido eso, tú vas con esa autoridad y le empiezas a compartir a la gente acerca del amor de Dios, que un día a ti te liberó, que un día a ti te rompió las cadenas, te sacó de la opresión, de las ligaduras de muerte, cómo ha hecho milagros en tu vida, incontables maravillas, te ha sanado, te ha sacado de muerte a vida, de tristeza en alegría. Y tú puedes decirle a esos jóvenes y a esa gente: hay un Dios que te puede liberar también, porque en mí se rompieron las ligaduras, también Dios lo va a hacer en ti. Oye, pero ¿cómo lo hago? Ven.